cuando ve cómo esa luz se transforma en un ser de gran altura, y es lo que me decía siempre, ¿no? Que esa frase se me quedó, ¿no? O sea, como una capa con una máscara de fuego. Llevaba una máscara como de acero con cortes, y él, cuando va a pegarle un machetazo a esto, simple y sencillamente se desvanece y se cae en el suelo. Para mí sí es un fenómeno extraterrestre en todos los sentidos, o sea, esto ha venido de fuera de la Tierra, aunque lleve en los océanos miles de años. ¿Y cuál es su intención? Ojalá lo supiera. El fenómeno OVNI no solamente es dificilísimo de investigar, porque en ciertas cosas es muy absurdo, sino que además se puede tornar agresivo, lo que nos demuestra que el fenómeno OVNI es real. O sea, tan real que hasta mata. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Hoy con un tema que yo sé que a ustedes les encanta, porque es un tema que además pareciera que le volara a uno la cabeza. Hace unos días hice un video sobre el caso de Arcesio Bermúdez, que a propósito se los voy a dejar aquí recomendado para que lo vean, que para mí es uno de mis casos favoritos en todo este tema de los ovnis y la ufología. Y hoy vamos a adentrarnos a unos testimonios maravillosos, pero además que parecieran generar un poco de miedo, un poco de terror cuando hablamos de luces, de figuras en la selva amazónica, no solamente de Colombia, sino también de Perú e incluso de Brasil. Luces que parecieran jugar con las personas, jugar con los testigos, pero no solo eso, sino también atacarlos. Y para hablar de este tema y sobre todo para hablar de los casos y de los testigos, tengo el gusto de volver a tener por aquí en Ventana al Misterio al señor Juan Jesús Vallejo. Bienvenido, Juanje, gracias. Hola, Joana, ¿qué? ¿Cómo estás? Tú que no me invitas a tu canal, entonces pues por Oh, eso ¿qué no pasa? aparezco, Usted que es ¿vale? un hombre tan ocupado recorriendo todo el mundo con sus viajes. Y entonces es muy complejo tener a Juanje por aquí, pero gracias de verdad, Juanje, por estar nuevamente aquí en Ventana al Misterio. Nada, muchas gracias, feliz de estar en tu canal, feliz de ver que te va muy bien, que sigues creciendo de audiencia, y aquí me tienes para lo que necesites. Juanje, y como se los decía al inicio de este video, de verdad que el fenómeno ufológico pareciera de alguna manera jugar con la mente de nosotros, ¿no? A quienes nos apasionan este tema, estos misterios, porque es una vaina que yo siempre he dicho, como que de alguna manera entendemos, pero llega un punto en el que no sabemos por dónde más jalar la pita. Es bien interesante todo lo que pasa alrededor del tema ufológico. A ver, es muy complejo, o sea, y en el fenómeno OVNI pasan cosas que parecen realmente absurdas, pero eso no le quitan credibilidad, simplemente es algo que, que sucede, que acontece y tal. Y sí es cierto además que las personas que están muy cerca del fenómeno, en diferentes ocasiones, no solamente tienen un avistamiento del tercer tipo, donde aparecen humanoides, sino que ese algo con el que se han enfrentado, luego aparece en su vida, en su mente, le mandan mensajes telepáticos, está ahí. Yo creo que uno de los casos, por ejemplo, más conocidos a nivel mundial, ¿no? El de Emily Trim, en Rúa, Zimbabue, hace unos años, cuando hubo un avistamiento ovni en el que son más de 100 niños los testigos, va un prestigioso psiquiatra norteamericano, incluso investigarlo personalmente, a ver si había sido algún tipo de histeria colectiva a los niños o algo, y el psiquiatra dice: señores, yo de ovnis sé poco, pero les aseguro que los niños no mienten, vieron lo que vieron, ¿no? Vieron esa nave, vieron esos seres. Y muchos años después, Emily Trin, ya cuando es una persona mayor, pues hace dibujos así súper extraños de Egipto y de otras cosas, y ella dice que son mensajes que le siguen mandando esos seres. Entonces, esto no le quita credibilidad al fenómeno, simplemente es algo que para nosotros es muy difícil de entender, ¿vale? Pero eso está ahí. El tema de la Amazonía,
es más complejo, porque el tema de la Amazonía es el único lugar del mundo, hasta donde yo entiendo, donde el fenómeno ovni se comporta de una manera aparentemente agresiva. Y eso sí es verdad que es algo muy raro, porque el fenómeno ovni en general no es agresivo. Hay que pensar que sí, que hay incluso, y recomiendo este libro de Pablo Villarrubia, Las luces de la muerte, ¿vale? Donde hay casos donde fallecen las personas que están muy cerca del fenómeno, como es el caso de Arcesio Bermúdez, como es el caso de João Prestes en Brasil. Y aquí en la Amazonía, bueno, pues tenemos que hay un caso y una historia muy clara donde arranca todo esto, que es en 1978 en la isla de Colares. Y lo que sucede en la isla de Colares en el año 78 es que, bueno, la gente que vive en la isla empieza a decir que ve unas luces de en torno a 1,5 metros, 2 metros de diámetro. La médico que está en la isla, que se llama Huelín de Cedade, es también testigo de las luces. Sí, las personas que estaban cerca de estas luces comentaban cómo se quedaban paralizadas, cómo no se podían mover. Incluso algunas de ellas que desde la luz salía otro pequeño rayito de luz y les impactaba. Hay una imagen muy buena en internet que podéis ver de cómo aparece piel necrosada donde llegaba esta luz, o sea, piel prácticamente muerta. Ahí tienes esa imagen con el detalle. Bueno, pues Huelín de Cedade y otras personas de la isla son las que se ponen en contacto con el gobierno brasileño, que monta todo un operativo militar que fue la Operación Prato, porque lo que sucede en el 78 en Colares es tan fuerte, con estas luces que se acercan a la gente, que las paralizan y les lanzan este rayo, es tan fuerte que la gente entra en pánico y abandona, casi toda la población de la isla abandona la isla. Es la única vez en la historia que tenemos una migración por ataques ovni. Y Huelín de Cedade, la médico, cuando hace análisis de sangre de personas como la que tienes ahí, es la que se da cuenta que hay un menor número de glóbulos rojos en sangre. Y por eso las personas se quedaban tan débiles. Y es por eso que le llaman a esto las luces chupa chupa. Llega el ejército brasileño, llega a la cabeza de esa operación un teniente coronel que se llamaba Holanda Lima. Y Holanda Lima no solamente es testigo de las luces, ese es Holanda Lima, no solamente es testigo de las luces, esa primera imagen que pusiste, esa primera imagen de las luces, que son fotografías del ejército brasileño, ¿vale? Y además de esas fotografías del ejército brasileño, el mismísimo Holanda Lima comenta, esas son fotos del ejército brasileño en la isla de Colares, año 1978. El mismísimo Holanda Lima es testigo de estas luces y es testigo además también de unos seres pequeños como los famosos grises y tal en la isla. Luego además él se quita la vida de una forma bastante extraña, ¿no? Algo que nunca se aclaró. Pero el caso es que nunca jamás había habido una migración por tema ovni en la historia. Eso duró prácticamente un año. Dicen que nos han desclasificado archivos falsos, porque, por ejemplo, sé de buena tinta que se grabaron vídeos ahí y nunca se han desclasificado. Y yo he tenido la suerte de poder hablar con un par de personas que estuvieron investigando en la isla de Colares. Uno lo conoce, que es Jorge Luis Subdorf, que hace los documentales para History Channel, y otra persona que estuvo ahí, un buen amigo mío, Pablo Villarrubia, que es el que hace este libro de las luces de la muerte. Entonces yo hablando con Pablo Villarrubia en una etapa radial de otra época en la que tú estuviste conmigo, en Luna Blue, y entrevisté a Pablo sobre esto, y Pablo me dijo, oye Juan, que no, yo cuando estuve ahí en Colares luego cogí la selva brasileña en dirección a la frontera con Colombia y yo le perdí ahí la pista a las luces, pero yo estoy convencido que también se vieron en Colombia. En esa época yo aquí me di cuenta que hay una tesis doctoral de una señora que se llama Salima Cure, a la que nunca pude entrevistar, sobre las luces mochacabezas. Y yo ojeando esa tesis doctoral y ciertos dibujos de esa tesis doctoral, digo, esto ya parece la película Depredador. O sea, esto ya es súper loco. O sea, personas que han aparecido muertas, dibujos de los indígenas donde se ve, bueno, pues una esfera de luz y una persona adentro. Entonces, bueno, pues tuve la suerte hace un par de años de ir con un buen amigo, con Artur Oms, y allí con Artur estuvimos investigando, fuimos a dar palos de ciego, fuimos a lo loco, allí a preguntar y tal,
yo conseguí un guía en la selva y lo que sucede es que llegamos hasta un lugar que se llama la Isla del Cacao, que no es territorio colombiano, sino que es Colombiano. territorio peruano, es territorio peruano. Ujú. La gente cuando va a ver, el río Amazonas ya en Leticia es enorme, la gente llega y lo que cree que es la otra orilla no es la otra orilla, son islas, la otra orilla ya ni se ve, ¿vale? Es cierto. Sí, claro, es enorme. Si cuando se juntan el Ucayali y el Marañón ya son 3 kilómetros de ancho, que es más del doble que el río Nilo, que te das una idea, ya es gigantesco, ya es absurdo. Entonces, pues ahí en la isla del Cacao pudimos recopilar un testimonio que me impactó mucho, que es el de un señor que se llama Gerardo Paima, que me comenta él y también su esposa, cómo hace unos años, no recuerdo la fecha exacta ahora mismo, hace unos años él está allí en la isla del Cacao con su esposa en su casita y ven una luz anaranjada venir por el sendero y cómo se va acercando hasta la casa de su cuñado, que es la casa que él tenía enfrente. Su Juanje, mujer, dime, pero espérame, yo quiero que escuchemos ese testimonio. listo. Porque tú lo grabaste cuando estuviste allá investigando, ya nos hacías el resumen perfecto de las luces chupa chupa, que sin duda es un caso fabuloso, que además, imagínense ustedes esto, fue el ejército de Brasil a investigar durante meses, qué era lo que pasaba allí, por qué había algo que no sabían explicar que atacaba a las personas, que además generaba heridas, como ustedes la vieron en esa fotografía que les pusimos, heridas como estas, que luego, después de exámenes y de investigar, era piel además muerta, por decirlo de alguna manera, ¿no, Juanje? Y todo esto, después de varios tiempo, resulta que es una información clasificada, archivada, donde no se dan como conclusiones concretas sobre el fenómeno, pero además donde hay también una especie de teoría de conspiración, porque según algunos, el coronel que estaba a cargo, que es este que les mostramos también aquí, Holanda Lima, supuestamente él mismo terminó con su vida, pero hay algunos que plantean que no fue él quien terminó con su vida, sino que hubo una cosa ahí extraña, precisamente por la información que este coronel tenía respecto a las conclusiones o a la investigación de ese fenómeno de las luces chupa chupa. Y antes de empezar con toda esta recopilación de testimonios que tienes, Juanje, yo sí quisiera preguntarte, tú respecto al caso de Holanda Lima, ¿qué piensas? ¿Crees que fue una conspiración todo el tema de la pérdida de vida de este personaje? Bueno, aquí un detalle muy curioso y que se nos olvidaba. En la isla de Colares fallecieron 3 personas por estar cerca de estas luces, que ese detalle es Sí. importante. El tema de Holanda Lima es que yo creo que al ejército brasileño Holanda Lima le salió rana, porque habló con periodistas y comentó lo que vio, lo que vivió, que aquello para él no era algo de este mundo y luego que su vida terminara de una forma tan absolutamente trágica, da pie a pensar, como han pensado algunos, cuidadito, a ver si es que no le terminaron la vida. Hay que decir, por ejemplo, que las filmaciones que hizo el ejército brasileño de esas luces nunca se han hecho públicas. Entonces, sí hay una serie de elementos extraños que dan pie a pensar en la conspiración, ¿no? Y ya te digo, Landa Lima fue una persona que fue un valiente, que no solamente estuvo allí, sino que era un tipo que el fenómeno ovni le daba exactamente igual, pero cuando vivió lo que vivió, pues simplemente lo contó y dijo, señores, esto no lo explica nadie. Y hay otro dato que a mí me parece fabuloso en este tema de las luces chupa chupa, y es que incluso la gente con el temor que tenía de todos estos ataques que se presentaban tan continuamente, empezaron a atacar con sus pistolas a esas luces para evitar pues precisamente que llegaran esas luces y le hicieran daño, e incluso se cuenta que Holanda Lima dijo como le pidió a la población que no hiciera más esto, que no dispararan, que no entraran en confrontación con esas luces porque eran algo
algo inteligente que no podían controlar y que era peor si hacían esto, si intentaban atacarlo. Y empieza, digamos que toda una historia que además lo que dice Juanje, a él le interesaba poco o nada, pero cuando este personaje empieza él mismo a experimentar este fenómeno, a darse cuenta, no solamente por lo que le dicen los testigos, sino él mismo ve y explora este fenómeno, pues allí también yo creo que el concepto cambia un montón, ¿no, Juanje? No, y llegó a ver hasta unos seres y los dibujó. O sea, es que es un tema muy, muy heavy. O sea, lo de la isla de Colares nos pone de manifiesto que el fenómeno ovni no solamente es dificilísimo de investigar, porque en ciertas cosas es muy absurdo, sino que además se puede tornar agresivo. Y no solo se puede tornar agresivo, lo que voy a decir por desgracia creo que es cierto. Cuando alguien fallece por estar cerca de un ovni, como es el caso de Arcesio Bermúdez, Joao Prestes o las 3 personas de la isla de Colares, lo que nos demuestra es que el fenómeno ovni es real. O sea, tan real que hasta... ¿Vale? Entonces, esto yo creo que es algo clave. Y Yolanda Lima seguro que tenía información que nunca apareció en los informes de Operación Prato, eso seguro. Así es, Juanje, y seguramente no nos vamos a dar cuenta de todo lo que pasó allí, quién sabe hasta cuántos años después, cuando nos tiren un poquito, así como lo hace el gobierno de Estados Unidos, que nos tira un poquito de información y luego vuelven y la esconden, seguramente con los años este caso y esta investigación, que además debe ser fabulosa, todo lo que hay ahí recopilado, pues de pronto nos boten algún datico por ahí para entender un poco más lo que pasó allí. Pero bueno, vamos a concentrarnos ahora entonces en la investigación, Juanje, que usted hizo en la Amazonía colombo-peruana, ¿no? Y escuchemos a ese testigo. Aquí va a continuación el testigo que Juanje pudo entrevistar y grabar además, Gerardo Paima, que vive allí en la Amazonía peruana y que cuenta lo siguiente. Pues fue un sábado, en la tarde. Estamos decir, en la tarde que se hace deporte, yo estaba jugando y se acercó la noche. Ya me fui para mi casa a descansar y mi señora me dice, vamos a tomar un cafecito que hice, vamos para la cocina. Ya, y digo, ya pues vamos, nos fuimos como a las 7 de la noche a la cocina y estamos tomando el café y será mi cuñado se acostó temprano. Se acostó a su cama temprano y estamos tomando un café, conversando, como ella estaba con su toallita, estamos conversando. Y de un momento a otro me dice, mira una luz que se clareó en la cocina de mi hermano. Y digo, ¿qué va a ser esa luz que no hay luz acá? Me dice, sí. Y ese que me dije que sí. Entonces yo volteo a mirar así, había una luz grandota, pero una luz amarilla. Estaba ahí que se clareaba. Y entonces yo digo, ¿y esa luz qué es eso? Y yo digo, ¿qué pasa? Algo. Yo digo, vaya, entonces llámale a tu hermano que de pronto es cordacabeza, le digo, porque de un momento a otro que parezca así, algo de cordacabeza, le digo. Y ella se ha ido, ahí calladito, dice, llámale con calma para poder cogerle, ver quién. ¿Qué? Ajá, yo me quedo ahí pues, en la casa y ella se iba, llámale, Luis, algo está pasando que te quieren matar, ¿no? Y como él estaba como estaba alcoholizado, no le hacía caso. Y entonces otra vez más fuerte, porque decía ella, me dice que esa cosa se acercaba hacia ella, ya subiendo por la cocina de mi cuñado. Entonces ella comienza a gritar y a decir, auxilio, auxilio, diciendo, Luis, hermano, te quieren matar, levántate. Ahí él se levanta ya. Y mi señora viene corriendo y dice, vaya, mire esa luz con mi hermano, de pronto algo. Y entonces yo cojo mi machete y digo, voy a algo, de pronto también es que claro, me voy en lo oscuro, sin linterna, sin nada, voy por lo oscuro, por allá, por atrás de casa, me meto así por debajo de una toronja, me meto con el machete y la luz se quedaba bien rojito, chiquitito, es así. Y en ese que yo me meto debajo de la toronja con mi machete y mi cuñada se ha ido por allá. Yo estoy con mi machete y le miro que parece que un hombre grandote así que venía por el aire, así, pero venía bien rápido. Yo cojo mi machete y digo, qué raro es esto. Cuando le miro a quien es el que le quiero machetear, parece que algo me dejó así como inválido mi cuerpo. Yo no tenía ni fuerza y la cosa se pasó bien rapidito por mi lado así. Y yo le miré la cara. Era como que tuviera con una máscara, así como una máscara, bien feo. Y yo me asusté, pues dije, cuñado, aquí está, venga un animal, le comienzo ya a gritar, que me quiere llevar. Y entonces mi cuñado viene corriendo, y en ese que yo volteo, mira,
le mira la cosa que se va volando así, con la luz ya chiquita, se va a chocar en un tronco de toronja. ¡Pam! Se chocó, pensaba que nosotros ya, pensaba que se quedaba ahí y nos vamos corriendo a mirar ya como la gente estaba ya también ayudando, como que a alumbrar, nos fuimos, mira los pisados nomás donde se ha caído y se ha levantado. Allá como dice, no, entonces corta cabeza que está aquí rondando. Oye, ¿y tú cómo? O sea, tú saliste con tu cuñado y otra gente del poblado a perseguir la luz. Sí. Y hay un momento que lo que ves es un ser y tú te quedas paralizado. No podías moverte con el machete. Sí, ya me quedé cuando estaba bien cerquita así. Me quedé como ya así, sin fuerza, nada. Y la cosa pasó. ¿Y qué era? ¿De 2 metros, 1,80 m? ¿Era más alto que tú? ¿Cómo era? ¿Era rubio? ¿Era...? Alto, era un hombre altazo, así, pero tenía como una capotán, pero la cara sí no se dejaba mirar porque tenía como una máscara así, de una máscara bien fuego. ¿De fuego? Sí, la cara daba mucha luz. Sí. ¿Y el resto del cuerpo también o no? No, o sea, solo la cara era una cosa bien fuego, que eso era que alumbraba la luz. Es de ahí que salían. Bueno, Juanje, realmente es impresionante todo lo que este señor cuenta y yo sí quisiera preguntarle primero, ¿cómo llega usted directamente a Gerardo Paima? Porque, claro, ya nos contabas que había sido con tu amigo a investigar porque tenían idea de todo este tema de las luces, que seguramente hasta ahí habían tenido este fenómeno, pero ¿cómo es el primer paso para contactar a este testigo? Nada, esto fue todo a lo loco. O sea, nosotros llegamos y el guía de la Amazonía dijo, no, yo he llamado a la isla del Cacao y el que nos puede ofrecer allí para quedarnos a dormir y tal, me ha dicho que sí, que hay gente que ha dicho que ha visto luces. Ya, listo. Okay. Llegamos a la isla del Cacao, empezamos a preguntar y no, pues aquí una noche llegó una luz y la gente le disparó, pero el que estuvo al lado y lo vio es Gerardo. Te sientas allí en la Amazonía, te sientas allí en el campo con los indígenas 4 horas hasta que llega Gerardo. Claro, Gerardo no tiene teléfono, no tiene nada. Entonces, sí, claro, pues te sientas allí tranquilamente, pues a ver si con suerte aparece Gerardo. Ya está. Listo, y apareció Gerardo con la esposa, que era ya de noche, por eso la filmación es muy incómoda, porque con la luz llegaban miles de mosquitos y de insectos y tal. Y ahí fue que le pudimos entrevistar y yo cuando me dio su testimonio y cada vez que lo sigo viendo, me sigo quedando en shock. O sea, me sigo quedando en shock. No, vaya historia, ¿no? Está con su esposa, aparece esta luz de color naranja, la mujer se pone a gritar, él coge el machete, sale, se va al sendero para cortarle el paso pensando que era alguien con malas intenciones, cuando ve cómo esa luz se transforma en un ser de gran altura y es lo que me decía siempre, ¿no? Que esa frase se me quedó, ¿no? O sea, como una capa con una máscara de fuego. Llevaba una máscara como de acero con cortes y él cuando va a pegarle un machetazo a esto, simple y sencillamente se desvanece y se cae en el suelo. A la vez que eso choca con un árbol de toronja, él siente como un golpe, ¿vale? Como si eso tocara durante un segundo el suelo, pero enseguida se levanta, se transforma otra vez en una luz y sale hacia arriba a la vez que la gente de la aldea empieza a dispararle, ¿vale? O sea, fíjate qué historia, ¿no? Entonces, para toda la gente de la isla del Cacao, Gerardo Paima es el que le pone cara, el único que le pone cara al famoso mochacabezas. De ahí la importancia de este caso. Y es que, mire, este es el dibujo, ¿no? Que el me dibujo hace que hizo Gerardo. Ese es el dibujo que me hace Gerardo Paima del mochacabezas. Lo que está arriba es como el fuego que él decía que salía, esas rayitas, y solamente le ve los ojos, básicamente, y esa máscara de hierro o acero con cortes en la cara. ¿Es una figura aterradora? Sí, que si yo te la pongo sin el contexto que le estamos dando, ni siquiera la asociaría seguramente al fenómeno ovni, sino a algo terrible, demoníaco, satánico, algo así. Sí, Juanje, y eso es lo más interesante de este caso, y es una luz que poco a poco se fue acercando a Gerardo y a su familia, porque tengo entendido que era con el cuñado con el que él estaba, ¿no? No, él estaba con su mujer, su cuñado estaba en la cabaña de enfrente.
¿El cuñado sale después cuando él empieza a pelear con esta luz? No, no el cuñado, toda la gente del pueblo, con escopetas Ok, en mano, la mujer ok. empieza a gritar. Y ten en Ajá, cuenta que las casas están pegadas. Toda la gente del pueblo que sale con escopeta en mano, ella empieza a gritar que aquí hay algo, que nos vienen a robar, que nos... Entonces la gente sale escopeta en mano. Y la Amazonía no se andan con tonterías. Tienen escopetas de total. caza, sí, claro, se andan con una tontería, vamos. Defienden su vida, ¿no? Y defienden su territorio. Y entonces, en ese momento, la luz echa para atrás, coge el sendero, pero se encuentra ya Gerardo Paima, que está machete en mano esperándolo. Pues Gerardo dijo, al pueblo no va a poder entrar, porque la gente va a salir con escopeta, sea lo que sea, le pegan 2 tiros. Pero se va a escapar. Si se escapa, tiene que salir por aquí. Aquí estoy yo para darle también lo suyo. ¿Vale? Pero ya te digo, no le pudo dar el machetazo. Es más, es curioso, cuando yo fui en el sendero, el sitio exacto donde sucede esto, el árbol de toronja que había allí, que tiene unas espinas así, las espinas del lado por el que pegó el mochacabezas no estaban, no había espinas. O sea, eso se llevó las espinas y son así de grandes, ¿eh? Y no le hizo nada. Cero. No, es que este caso es muy, muy loco, Juanje, y es esa luz que empieza ahí de alguna manera a interactuar con este grupo, con estas personas, que luego se convierte en un ser como el que dibujó Gerardo, que ustedes lo pueden ver aquí, Porque que él me además dice, choca contra un árbol. sí, él me dice que cuando esa luz se ve acercando, de repente la luz, él ve que ya no es una luz, sino que es eso, que irradia mucha luz, pero realmente es ese ser antropomorfo con esa máscara tan llamativa y tan peculiar y con esa especie de fuego que le salía por la cabeza. Es curioso que yo no conozco ningún caso ovni ni remotamente similar a este. Es muy extraño, muy, muy extraño. Juanje, yo siempre he pensado o siempre he dicho en todos los lugares en los cuales participo con estos temas que los fenómenos dependen también, o la interpretación que le demos a los fenómenos depende de nuestra cultura, de nuestro contexto, de dónde nos encontremos en ese momento y cómo entendamos nosotros también la vida. Eh, Podríamos nosotros, tú y yo, analizar que esto tiene que ver con el fenómeno ufológico en el Amazonas o para Gerardo Paima, ¿cómo interpretó él esto que sucedió? Para él es un mochacabezas. Ujú. Claro, es lo que le dijo su papá y su abuelo, que era un ser, como un espíritu, un espectro que venía en una luz y que atacaba a la gente, incluso que llegaba a cortar cabezas. Para él es eso. No te creas que se pone a hablarme de ovnis y de extraterrestres y tal. Si yo le saco el tema, puedo decir, bueno, pues a lo mejor es un ser de otro mundo. Pero para él es algo que está allí, porque lleva ahí siglos, no, milenios. A ver, en la Amazonía hay una leyenda que es la leyenda y la historia de la boitatá, la gran anaconda que protege los lugares sagrados. Pero ¿cómo describen los indígenas a la boitatá? Como una luz o 2 luces, que son los ojos de una anaconda, que se acercan y hay que irse corriendo porque la boitatá te va a atacar. Es lo mismo. Simplemente que se va interpretando de forma distinta a la vez que nuestro conocimiento cultural va cambiando con los siglos, pero es lo mismo, es exactamente igual. Así es, así es. Y yo creo que siempre hay que entender los fenómenos precisamente desde esa línea, desde la interpretación que cada persona, cada grupo social le dé, dependiendo obviamente de sus creencias. Si esto es muy sencillo, en la Edad Media, cuando aparece un texto que dicen que aparece una esfera de luz y después de esa luz se ve un duende que es un ser pequeñito con la cabeza grande y tal, pues entonces dicen, no, pues allí había un ser elemental, un duende que apareció y que era un protector del bosque y que era un elemental y que es como si viviera ahí y de repente puede aparecerse. Ahora decimos que es un ser de otro mundo porque nuestra cultura ha cambiado, hemos mandado naves a la luna, tenemos un concepto del cosmos que no teníamos antes gracias a la ciencia, entonces es eso. Así es, Juanje, así es la manera en la que interpretamos los hechos. Pero bueno, Juanje,
Este caso de Gerardo Paima, que además es impresionante, ustedes mismos lo escuchaban ahí explicando cómo fue ese encuentro que tuvo y cómo todo el lugar donde vivía empezaron también a interactuar, a tratar de defenderse de ese famoso mochacabezas y finalmente este dibujo que sin duda es la mejor manera para que ustedes puedan asimilar todo lo que nos contaba ahí Gerardo o le contaba a Juanje en ese testimonio. Pero tengo entendido, Juanje, que ese no fue el único testimonio que usted recopiló allá en el Amazonas. No, en la parte colombiana entrevisté a Juan Gómez y Juan Gómez, lo que pasa es que es un caso más anterior, pasó hace como 20 años, él estaba pescando por la zona del lago Tarapoto y entonces comenta cómo de repente ven una luna enorme que se va acercando hasta que se dan cuenta que ellos estaban pescando pirarucú y llegó esa luna enorme y entonces ellos se asustan, se dan cuenta que eso no es la luna, se tiran de la pequeña balsa en la que van y esa luz le persigue toda la noche mientras él va corriendo por la selva con su esposa. Yo estuve con los dos y me cuenta cómo hay un momento en el que ya no sentía su cuerpo, aquello es como si hubiera adormecido su cuerpo. Él me hacía el gesto y decía, no, yo me tenía que pegar bocado, le decía a mi mujer que me pegara golpe, a ver si era capaz de que mi cuerpo reaccionara. Y hay un momento ya que él desesperado porque perdieron hasta la ropa. Completamente desnudos en la orilla de un río, le dijo, cariño, si sigues por acá, llegas al poblado. Y yo, que sea lo que Dios quiera, porque no puedes ya conmigo. Y ella no se podía mover. Ya no se podía mover. Los dos paralizados por ese encuentro No, de esa solo noche. él, ella ¿Solo no. él? ¿Y sabes lo que me decía ella? Me decía, es que yo nunca lo miré. ¡Wow! Ella me decía, yo nunca lo miré. Lo miré al principio y ya me daba tanto miedo que yo nunca lo miré. Ella estaba bien. Simplemente correr, el miedo, la rozadura de, perdón, de por donde se metieron y tal historia, pero ella estaba bien, él no. Él era el que no se podía mover, que es un tío fuerte. ¿Vale? Y es más, cuando aquella luz se fue, ella va al poblado, vienen a por él, lo llevan, estuvo 2 días en cama, que es curioso. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo en cama Gerardo Paima? 2 días también. Sí, Imagínate, o claro, 2 sea, qué días en cama. coincidencia, ¿no? Sí, claro, 2 días en cama sin poder moverte, dándole sopita y ya. Y listo. Pero que esto no acaba ahí, no es solamente el caso del lago Tarapoto, perdón, o el de la isla del Cacao. El año pasado, de repente en el poblado de Iquitos, en la región de Loreto, en Perú, igual un montón de indígenas dijeron que llegaron unos seres que ellos llaman pelacaras. Brasil, luces chupa chupa. Colombia, mochacabezas. Perú, pelacaras. Y que habían aparecido los pelacaras, que eran unos seres, no como este que nos dibuja Gerardo Paima, sino unos seres más pequeñitos, pero que iban como flotando encima de una luz y entonces les disparaban y que tenían miedo porque eran pelacaras y podían llevarse a alguien y secuestrarlo o quitarle la piel de la cara. Por eso le dicen pelacaras, ¿vale? Entonces es como que yo creo que es una figura o son figuras o son encuentros que generan mucho terror porque la gente luego ni siquiera se puede mover o se queda paralizada y tal, o incluso fallece como en la isla de Colares, y luego lo que ocurre es que dentro de cada comarca, de cada región, se va particularizando por lo que va hablando la gente. Pues aquí en Colombia que si les cortan la cabeza, porque yo creo que ha habido otros problemas que no tienen nada que ver con esto, y ha aparecido gente de capital. El tema de los pelacaras en Perú igual, porque es una zona compleja donde puede aparecer gente mutilada que no tiene que ver con el fenómeno ovni, pero si alguien un día, 2 días o una semana antes vio la luz, lo relacionan con esto. Entonces le van cambiando el nombre, pero el fenómeno es el mismo. Y son luces que aterran, que se acercan, que te pueden dejar paralizado. Y es algo único en la Amazonía. No acontece, no sucede en ningún otro lugar del mundo así. Ojo con esto, con el elemento agua. Porque en el Hostal Eguare, cerca a Puerto Nariño, yo entrevisté gente que me comentaba cómo las luces entraban y salían del río Amazonas. Que esto es muy curioso también. ¡Wow! ¡Wow!
Esto es bien interesante porque ya estamos hablando también, Juanje, el fenómeno, cómo se va transformando y cómo interactúa también con algunos elementos de la naturaleza, ¿no? Y empezamos a hablar de esos famosos OSNIs o esos objetos voladores que no son voladores, sino que Objetos están submarinos no identificados, OSNI, submarinos no sí. identificados. Exactamente. Y empieza de alguna manera a hacer esa transformación el fenómeno ufológico. Sí, claro, el fenómeno se adapta y es distinto en diferentes lugares, pero con estas connotaciones del río Amazonas sí es verdad que es muy único. Yo no conozco nada igual, no conozco la casuística ovni, nada parecido a esto. Nada, nada. Juanje, ¿será que es la región o el contexto de la naturaleza lo que hace que ese fenómeno se desarrolle ahí? ¿Tú qué crees? Creo, y esto es una hipótesis, todo está en las leyendas. ¿Por qué se aparece la Boitatá? Para proteger lugares sagrados. Hay una cosa que está clara, la Amazonía es el lugar más biodiverso del mundo, con mucha diferencia. Y es como si a eso de vez en cuando le molestaran los seres humanos, o algo así, es lo que me parece. Es lo que me parece. Mm, Porque vamos a ver, con la tecnología que tenía esto, ¿tú crees que en vez de haber dejado paralizado a Gerardo Paima, que estuvo 2 días en cama, no podía haber acabado con su vida? claro, claro, tienes razón. Pero Ujú. asustan. Sí, señora. Obvio, es que eso realmente es lo impresionante de estos casos y es el terror que genera, Sí, claro, que era es un el terror y un miedo. pánico que no te imaginas, sí, claro. Total, total. Y otra característica que ya la has mencionado bastante, Juanje, y es el tema de la parálisis. Y la parálisis no solamente se presenta o es exclusiva de este caso que estamos tocando el día de hoy, sino que casi que en todos los casos de fenómeno ovni se habla o dicen los testigos precisamente que sufren de esa parálisis, que pareciera que el tiempo se detuviera. Bueno, pero eso es cuando hay fenómenos de abducción y hay gente que sí se siente paralizada, pero porque estamos ya en una abducción, o sea, es como se llevan ese señor a una de esas naves y luego otras veces, otra de las cosas que nos hace pensar que estos objetos pueden modificar el espacio y el tiempo es de repente estar en un sitio donde hace viento, y de repente el viento todo para y todo está como una quietud imposible y es como si pudieran parar el espacio y el tiempo. Y eso es algo que me parece tremendamente curioso, ¿no? O por ejemplo, como el caso famoso, ¿cómo se llama? El del leñador este de Estados Unidos, no me acuerdo ahora mismo. El caso de abducción, Travis Walton. El caso de Travis Walton, en donde para él pasan unas horas y aparece 3 días después de que lo abdujeran, ¿vale? Entonces, parece que modifican el espacio y el tiempo. O sea, es un fenómeno que está todo por investigar, que tenemos muchos datos que seguimos recopilando, que yo puedo sacar ciertas hipótesis como esta, pero la única certeza total y absoluta que tengo es que el fenómeno es real, que está ahí y que interactúa con nosotros y que no sé para qué interactúa con nosotros, porque de repente quiere aterrarnos, porque otras veces quiere hacer otro tipo de cosas, pero el caso es que está ahí con nosotros y yo creo que no estoy convencido que nos acompaña desde hace muchos miles de años. Juanje, y en este recorrido por el Amazonas, entonces ya teníamos a Gerardo, teníamos a Juan que nos dices también que tuvo ahí, estuvo bastante enfermo, con malestar después de que interactuó con esa luz. ¿Algún otro caso que hayas escuchado ahí en ese territorio? En Puerto Nariño, como te comenté, me dijeron cómo habían visto salir las Ah, luces del río, bolas de esferas naranjas. Y luego, no, es una cosa súper chistosa, tía. Pero si cuando cogimos la lancha en Leticia para ir a Puerto Nariño, nos sentamos, lo que pasa es que no me podía ni mover. No te puedes mover en la lancha, vas con el chaleco salvavidas. sí, Pero sí. empezamos a comentar, no, soy periodista, trabajo en Caracol, vengo a hacer esto y tal. No, pues yo hace 5 o 6 años estaba aquí pescando con mi compadre y tal, no te imaginas, llegó una de esas luces, nos morimos de miedo, nos arrancamos y nos fuimos pero de aquí volando. Y, o sea, si tú te vas a la Amazonía y te fueras un mes, recopilarías 100 casos, ¿vale? El problema es quién pone la plata y luego cómo la amortizas, ¿no? Pero es una locura, tía, pero una locura. Y es un fenómeno que no es nuevo, que no es una novedad, que mantiene, que está presente, que es ancestral, como por ejemplo con la leyenda que nos contaba Juanje. Y yo recuerdo
que hace más o menos unos 4 años, muy a los inicios del programa Más Allá con Esteban Cruz, hablé con un antropólogo, Leicon se llamaba, porque él falleció unos años después, y Leicon nos contaba esa historia del mochacabezas en el Amazonas colombiano, y él estuvo allá haciendo trabajo de campo con algunos grupos indígenas, y él dice que él además fue testigo de esos mochocabezas. Buenísimo. Claro, yo recuerdo, Juanje, que hablé con él, fui a la entrevista, le hicimos una nota y en esa nota él habló de eso y decía como, yo fui allá en búsqueda de estas historias porque quería entender como antropólogo qué era lo que pasaba o a qué era lo que ellos llamaban ese famoso mochacabezas, y cuando estuve allá en ese lugar, pues me llevo la sorpresa de que esas luces sí de alguna manera perseguían a las personas. Yo mismo las vi y contaba cómo él iba por el río en una balsa y de repente ve una luz roja que empieza a acercarse, pero como ya sabía de esa famosa leyenda del mochacabezas, es lo que hace es buscar la orilla más cercana para bajarse y esperar que esa luz vuelva a coger vuelo. Qué loco, tía, qué loco. Sí, son reales, están ahí. Me encantaría tener tiempo y plata para irme un mes a la Amazonía a investigar esto, ¿vale? Porque ni siquiera ningún investigador ha ido ni siquiera al poblado Iquitu, en Loreto. Que son 10, yo ya investigué, son 10 horas de lancha desde Iquitos. O sea, está en medio de la nada. Ajá. 10 horas de lancha, me han dicho, sí. Claro, y seguramente yendo allá, conviviendo con ellos y escuchando todas las historias que deben tener, pues ahí recopila uno con documental con Sí, claro. con todos estos temas. Juanje, y algo que no hemos hablado es bien interesante porque, como decías, en cada país le dan un nombre a este mismo fenómeno. Y yo recuerdo que a inicio de año hubo bastante conmoción al lado de Perú, también Amazonía peruana, con el famoso tema de los pelacaras. Y ahí hay que entender también que hay otros fenómenos sociales que tienden precisamente a confundirse con estos que parecieran ser fenómenos relacionados con el fenómeno Porque ovni. es una zona, voy a decirlo para que no te fastidien el vídeo y tal, es una zona donde hay gente que recolecta polvo blanco y entonces como recolectan polvo blanquito, pues hay ajustes de cuentas y cosas de estas. Ya. Entonces ese es el problema. Entonces aparece un cadáver justo 3 días después de que vean las luces y la gente lo asocia, pero ya, es eso. De todas formas, sí, Anthony Choi creo que tenía un caso en la Amazonía peruana que decía que un tipo había visto como uno de estos seres se le caía como una especie de bolsa con rostros humanos y tal, y cosas así, ¿vale? O sea, esto es para investigarlo largo y tendido. Claro, claro, y hay muchas posibilidades ahí. Puede ser el fenómeno ovni, pueden ser las leyendas, pero puede ser también todo este tema social y de delincuencia que también está muy presente en esa zona amazónica. Pero Juanje, definitivamente entender y escuchar sobre todo a los testigos hace que precisamente estas historias se enriquezcan y como tú lo decías, que nos quede claro que el fenómeno es real. Y escuchar a personas como Gerardo Paima o como Juan o como las otras personas que iban en la lancha y que te contaban eso, pues definitivamente nos empieza también a de alguna manera dar un poquito la razón a los locos que nos gustan estos temas y a decir, oiga, definitivamente esto no es un tema de locos, esto no es un tema de ciertas personas, sino que es un fenómeno que es real. Y eso es lo más importante cuando se escuchan los testimonios, cuando uno es respetuoso además con la gente que le está contando sus experiencias. Efectivamente, gente además tranquila que vive en la Amazonía, que se dedican a, bueno, a recoger frutos, vender 4 cosas, tienen una vida muy sencilla, ¿vale? Muy humilde. Entonces, no es gente que mienta ni absolutamente nada, simplemente
nos ganamos su confianza y nos contaron estas historias que son reales y el hecho es el que es. Es muy difícil saber qué es realmente el fenómeno ovni, esto viene de otra dimensión, son parte de un multiverso que desconocemos, llevan viviendo en el río Amazonas o llevan bajo las aguas del océano miles de años y se siguen manifestando y son de aquí, ¿vale? El caso es que para mí sí es un fenómeno extraterrestre en todos los sentidos, o sea, esto ha venido de fuera de la Tierra, aunque lleve en los océanos miles de años. ¿Y cuál es su intención? Ojalá lo supiera. Hay que seguir. Eso es lo más interesante de esto y es, no tenemos ni la más remota idea. Y eso es lo que hace que nos sorprendamos cada día con los testimonios y con los casos que van saliendo, Juan. Efectivamente, amiga, ¿no? Quizás como decía, que da un poco de terror, como decía el bueno de Salvador Freixedo, que nos estará viendo desde las Ajá. estrellas, ¿no? Que somos su zoo humano. Tienen una granjita y nos ven y tal, como cuando uno va por el campo y ve un hormiguero. ¡Uy, qué bonito! Juega con las hormigas, le pones un palito. Quizás sea eso, o no, no Ajá. lo sé. Así es. Bueno, Juanje, yo creo que esa es la conclusión de este tema. Ya lo dabas tú ahí, pero quiero contarte que en los últimos días, a quienes han estado invitados en este video, eh, siempre al final hago una especie de sección que se llama Lo más loco que me ha pasado a mí en el mundo del misterio. Y esto ya se lo pregunté a Esteban Cruz, se lo pregunté a Rubiela Hernández, se lo pregunté a Yarley Amado, que además salió con una historia bien particular de un señor que casi que la secuestra, a Lourdes, que también decía que recibía unos correos como cuando estaba en una investigación y que ella no sabía con claridad cómo manejar esa información y que la fueron de alguna manera engañando y saboteando esa investigación que hacía. Y hoy le quiero preguntar a Juan Jesús Vallejo, ¿qué es lo más loco que con lo que se ha encontrado investigando cualquier tipo de misterio? Mira, lo más loco que me ha pasado en el mundo del misterio es que llegué a Blue Radio, me encargué en un programa que se llamaba Luna Blue, que bueno, el formato me parecía malísimo. Conseguimos duplicar la audiencia, bueno, incrementar un 100% la audiencia en esa franja horaria y como no tenía con quién trabajar, me presentan una tía que se llama Joana Arenas y yo, que no te conocía de nada, llego y te digo, mira, esto es muy sencillo. ¿Has visto la película Cazafantasmas cuando entrevistan a la chica que quieren contratar en la oficina? Esto es muy sencillo. ¿Crees en los fantasmas, los ovnis, el monstruo del lago Ness, los duendes, tal? Si te lo crees, entra y trabaja en esto. Si no, no, porque vas a acabar amargada, a las 3 semanas te voy a tener que echar y esto es un problema. Tú me dijiste, no, yo sí creo en todo eso y tal. Digo, venga, pues a trabajar y a estudiar. Y mira, y ahora tienes un canal de YouTube que se llama Ventana al Misterio. Esa es de las cosas más locas que me han pasado. Bueno, voy a apuntar esa, yo no la tengo como loca, al contrario, la tengo como una de mis mayores diosidencias de vida. Sí, claro, pues yo dije, a ver, yo te conozco, me han dicho que eres buena persona y que trabajas bien, vale, pues habrá que darle fe a esta gente, pero ¿te crees estas historias? Pues si no te lo crees, o sea, cuando lleves 3 semanas me vas a odiar, porque yo estoy todo el día con esto, o sea, vivo para esto, entonces claro, me vas a odiar. Y no, mira, pues Es ahora tienes verdad. a tu canal de YouTube, pues genial. Es verdad, Juanje, pero mira, hablando de esas cosas locas, yo he comentado aquí que una vez me llegó un mensaje por Instagram de un tipo que me decía que por favor necesitaba contactarse con los extraterrestres, que era necesario para él un mensaje de los extraterrestres que le ayudara a abrir un portal para poderse contactar con ellos. Y yo, pero lo más chistoso de todo es que voy al perfil del tipo y el tipo es un médico y además tenía una cantidad de seguidores bien importante con su propia clínica. Pues lo veo en su perfil y me causó mucha curiosidad de verdad cuando vi ese mensaje y yo dije, ¿será que está mamando gallo? Que yo recuerdo que eso fue hace mucho rato y lo que le escribí fue como, oye, uno, yo no soy ni bruja, ni hago rituales, ni nada por el estilo. Yo simplemente soy una periodista, cuento historias y pare de contar. Y le dije, y yo, entonces me respondió como, ¿a quién me recomiendas para esto? Porque yo estoy seguro que los extraterrestres me quieren decir algo, los hermanos me quieren decir algo. Y le dije, no te recomiendo a nadie, porque seguramente si tú vas con esta historia a otra persona que sea un poco deshonesta o quiera ganar dinero, te va a sacar mucha plata Sí, y se va a claro. aprovechar de ti.
Y Sí, sí. hasta ahí. Y hasta ahí, entonces por eso, no sé por qué empecé a hablar en estos videos No, de esos a casos, ver, yo de, pero me- tú te has encontrado con yo de unos mensajes por redes demenciales. sociales que, por desgracia, no puedo responder ya, todos me llegan muchísimo. O sea, de que me he tenido que aguantar la risa. Una señora, no voy a decir de qué país, pero que no vea esto, me dijo, mi marido es muy extraño, ¿eh? Porque se va por las noches, aparece al día siguiente, no tengo claro con quién está, de vez en cuando lo he visto con gente rara, estoy convencido de que es un Illuminati. Y yo pensé, señora, su marido le pone los cuernos, seguro, vamos, pero seguro. O sea, no creo que en un pueblo del carajo en medio de la nada haya Illuminati ni historia. Es más, no creo que haya Illuminatis ahora. O sea, que existieron seguro y tal, ¿no? Y entonces, no, señora, tenga usted cuidado y tal, pero bueno, no suelen ser violentos, simplemente conspiran para manejar el mundo y ya está. ¿Qué le digo? O sea, a ver. Le recomiendo revisarle el celular al señor, por favor. No, y otra vez también me escribieron, esa creo que se lo enviaste a Esteban Cruz porque es que me moría de la risa. Otra vez me escribió un tipo, ay, no recuerdo, era en un pueblo de Colombia, en un pueblo que hay unas cuevas, algo muy famosas, no recuerdo ahora, tía, que además hay varios casos ovni allí. Y un tipo que me escribía, usted que se nota que es una persona importante y seguro que tiene contactos en la CIA y en el FBI, Ok. por favor, ayúdeme porque los extraterrestres están aquí y desde aquí van a dominar el mundo. Y yo dije, bueno, pues, ¿por qué quiere usted que le diga? O sea, pues, si dominan el mundo, pues mejor que los políticos que tenemos ahora lo van a hacer. Entonces, no se preocupe Seguramente. tanto, relájese y tal. Pues, como que, sí, me han pasado cosas súper locas, así de mensajes y tal, no recuerdo así ninguno más. Esos dos es que me impactaron mucho, ¿no? Ay, no, Y demasiado tal. sorprendente, Sí, sí. demasiado curioso. Y miren, Ah, bueno, a hay mí, gente que pensaba que yo soy un reptiliano por los ojos, porque tengo los ojos no, claros y perdón, tal. pero usted sí tiene pinta Y de reptiliano. tú te acuerdas cuando hicimos ese programa Más Allá, creo que tiene como 4 millones de reproducciones sobre reptilianos y tal. Y los comentarios, el calvo es uno de ellos y por eso desacredita el fenómeno y dice no sé qué y tacatá. Y además en la mano derecha lleva un sello Illuminati, que es un Bekvisir, una runa vikinga, ¿sabes? Ay, no, Pero es en es muy serio, o sea, divertido. la gente está fatal, tío. O sea, Dios santo, o sea, poco pasa en el mundo. O sea, tú como de, Total, es muy divertido y por eso amo esto y amo hablar de estos temas porque es que miren, hace unos días alguien me decía como, ay, pero usted ¿por qué se burla? Y yo decía como, no me burlo, lo que pasa es que sí pasan cosas muy raras y si todo el tiempo estamos serios y si todo el tiempo estamos pensando en tragedia, pues nos vamos pa'l coño, diría Juan Jesús. Eh, Hay que divertirse también con estas cosas, mira, hay que contar historias, hay que yo, reírse de lo que nos pasa. yo siempre digo en comunicación, si eres capaz de hacer que la gente en un podcast tuyo se ría, eres bueno. Si eres capaz de hacer que tenga melancolía, eres bueno. Si eres capaz de transmitir otras emociones, eres bueno. Ahora, si eres capaz de hacer que sientan melancolía, que sientan cariño, que sientan ternura, que sientan terror, que se admiren y que rían en una hora, eres un genio en la comunicación. Se trata de eso, ¿vale? Se trata Es de cierto. transmitir emociones. Eso es el sensacionalismo, no mentir. El sensacionalismo es contar las historias a través de emociones, que es lo que debería de hacer un buen periodista, ¿vale? Esa es Eso la es historia. muy cierto, Juanje, y creo que hoy en este video lo hicimos, contamos una historia, hablamos de hechos reales, historias que son aterradoras, con todo lo que nos cuenta este testigo aquí que entrevistó Juan Jesús, pero luego también pasamos a divertirnos un poco con esos mensajes curiosos y extraños que algunos también nos envían y que por supuesto nos generan risa y nos generan emoción y pues que mejor que compartirlo con todos ustedes. Sí, y sobre todo si señora, usted me está escuchando y su marido no llega a casa por las noches, más que pensar que es un Illuminati, creo que ahórrese hasta el detective, le está poniendo los cachos, seguro. Revísele el celular, es así de sencillo. No, Bueno, Juan, hay algunos muy habilidosos, que borran todos los WhatsApp y tal, y está bueno, sí, de verdad, o sea que es cierto, es cierto. eso es. Y no son Juan, Illuminatis, ya se lo digo yo. no, pilas, es mucho más sencillo, señora, por favor. Ahora le dice, no, estaba dando un porcentaje de mi sueldo a la causa Illuminati. Sí, sí, claro, eso es. Juanje,
un placer contar contigo aquí en Ventana al Misterio. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos esa investigación y ese testimonio tan interesante de Gerardo Paima en la Amazonía peruana. Y bienvenido siempre, tú sabes que te admiro un montón, que siempre estoy aquí disponible para lo que necesite, señor Juan Jesús, en este mundo del misterio, y es un placer siempre estar aquí junto a ti hablando de estos temas que tanto nos apasionan. Muchas gracias. Ya te molestaré para mi canal de YouTube Oculto tras la sombra o para algún Noche de Misterio de Caracol Radio. Así es, ustedes pueden buscar a Juanje en sus redes sociales, @JuanjeVallejo, en su canal de YouTube y su podcast Oculto tras la sombra, y también además se pueden apuntar a los viajes que hace Juan Jesús a través de su agencia. ¿Cómo hace la gente y cuál es el próximo destino? Porque están muy buenos. Me voy del 22 de septiembre al 1 de octubre, me voy a Egipto. Toda la información de todos mis viajes la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Lo que hago es llevar a la gente a que viva el misterio y la historia. A Egipto, a Turquía, hago el Camino de Santiago, hago un montón de... El año que viene voy a hacer Marruecos en primavera, así que nada, ojalá se anime mucha gente. Ojalá, ojalá yo pueda ir a uno de esos viajes. Seguro, seguro Estoy que en te fila, viene. estoy en fila. Bueno, Juanje, gracias, gracias por estar ahí conectado. Ustedes ya saben, pueden darle dedito arriba a este video, dejar sus comentarios, qué tal les pareció ese testimonio que recopiló Juan Jesús Vallejo, qué tan importante les parece. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Conocen historias similares a esta? Pues déjelo también ahí en la cajita de comentarios. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.